Muy buenos días con ustedes, como siempre, Salud Elemental TV, Josly Wilmore, psicólogo, terapeuta familiar y parte del Centro Calma Alma. Ya nuestro último programa de este año, ya luego de este año nos despedimos y nos veremos el año próximo. Ya el próximo martes estaremos a 2 de enero y hoy conversar con ustedes varios puntos importantes. Uno de ellos, poder ya de frente a esta conclusión del año, poder entender y hacer una revisión de cuáles cosas me quedaron por hacer, cuáles otras cosas nunca llegué ni siquiera a hacer el intento de alcanzarlas o lograrlas, o ver qué me faltó, qué herramienta no tuve a mi disposición para poder yo adelantar o para poder avanzar y conseguir eso que en algún momento me propuse. Hay personas que en este tiempo manejan mucha tristeza por el tema de hacer esa introspección, ese análisis, esa revisión, y entender que hay muchas cosas que en algún momento se propusieron y no pudieron alcanzar. Pero lo importante en este punto es nosotros poder considerar y entender qué puse en marcha en algún momento y qué quizás no me funcionó, que puedo ahora retomar y volver a proponerme alcanzar esa meta. No podemos tirar la toalla ante el primer tropiezo o ante la dificultad de no poder alcanzar las cosas. Debemos recordar que toda la vida cuesta, toda la vida tiene un precio, toda la vida tiene un nivel de inversión y que muchas veces no estamos preparados para eso que le hemos propuesto. Y una de las cosas que siempre debemos nosotros tener en cuenta, que siempre debemos tener ahí sobre la mesa, es saber la capacidad que tenemos para eso que nos hemos propuesto alcanzar o lograr. Porque muchas veces nos proponemos cosas que son inalcanzables para nosotros en ese momento. No es que no podamos en algún momento de nuestras vidas alcanzarlas, lograrlas, invertirnos en eso. Pero hay momentos específicos para poder nosotros sumergirnos en esas dinámicas y en esas proposiciones que nos hacemos, que muchas veces tienen que ver directamente con nosotros, pero que también en otras ocasiones, de cierto modo, involucran a terceras personas que no tienen el mismo nivel de compromiso que tenemos nosotros. Entonces es bueno considerar todo esto y poder ponernos en contexto. Poder también considerar las personas a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestra pareja, la parte laboral, la parte personal, y hacer un compendio de todas estas cosas y ver de qué forma puedo ir dándole también un orden de prioridad. No querer abarcarlo todo al mismo tiempo, porque es imposible poder nosotros avanzar en varias direcciones al mismo tiempo. Entonces, tener un orden de prioridad a las cosas. Permítase y dése la oportunidad de poder atender de lo que quizás le conlleve menos esfuerzo a lo que lleva más esfuerzo, pero manteniéndose en ese compromiso con usted mismo en todo momento, y como le decía hace unos minutos, poder considerar el hecho de que con qué cuento para poder lograr eso. Realmente tengo la capacidad, tengo las herramientas, tengo la disposición de poder proponerme esto y lograrlo, ya sea a mediano, a corto, mediano o largo plazo. Entonces, cuando tenemos esa postura hacia nosotros mismos y somos nosotros sinceros con nosotros mismos, entendiendo la capacidad que tenemos para alcanzar las cosas que nos proponemos, se nos hace más fácil dar ese paso día tras día. Una de las cosas también importantes que nosotros debemos mantener siempre sobre la mesa es el hecho de atender nuestra salud mental. Y parte de nuestra inversión en este espacio es poder promover esta parte, de que nosotros podamos concluir un año lo más equilibrado emocionalmente posible y que de igual forma podamos iniciar el año próximo. A veces vivimos bajo mucha tensión, bajo muchos niveles de ansiedad, bajo mucho estrés, por situaciones en el trabajo, situaciones en la casa, situaciones que nos provocamos nosotros mismos. Partiendo de eso que ya hemos conversado, del hecho de no tener plena conciencia de lo que me estoy invirtiendo, lo que me estoy sumergiendo, si tengo la capacidad de poder emocionalmente también enfrentar este frente que me estoy abriendo con las cosas que quiero lograr en mi vida. Hay personas que se mantienen sumergidos en ambientes laborales donde no se encuentran, donde no se sienten bien, donde no realmente están sintiendo ese disfrute que toda persona debería tener en medio de su área laboral. Entonces, debemos analizar, señores, es importante que nosotros tomemos esto en consideración, debemos analizar cuál es mi nivel de inversión, realmente si estoy en medio de un espacio donde estoy siendo productivo, donde estoy disfrutando
lo que estoy haciendo, si estoy creciendo en ese lugar de trabajo o si estoy alcanzando las metas que también me puse dentro de esa parte laboral. Si he visto que se están cumpliendo mis sueños dentro de esta inversión, porque entonces es como ir al trabajo por ir. Es un tema de que, bueno, necesito percibir algunos recursos económicos, independientemente de que no disfrute esa parte laboral, bueno, debo ir y debo allí ocupar un espacio y asumir mi compromiso. Y debe ser mucho más que eso, porque parte de lo que nosotros manifestamos emocionalmente tiene mucho que ver con ese día a día, con ese involucrarme, ya sea en la parte laboral, en la parte personal, en lo social, en la parte de lo que tiene que ver con la familia. Entonces, tratemos de nosotros enfocarnos en generar, en poder crear esa armonía entre una cosa y la otra, para yo poder manifestar tanto de manera interna, ¿verdad?, como también poder externar ese mismo ímpetu, ese mismo brillo, el poder sentirme cómodo con lo que estoy haciendo y en lo que me estoy empleando día tras día. Entonces, analicemos ese punto y de cierto modo también podamos revisar las cosas y esas pautas específicas que debemos tomar en consideración con relación a nuestros familiares. Se están dando muchas situaciones a nivel familiar, lo que es la dinámica de la pareja, lo que es también el acompañamiento de la crianza de los hijos, lo que es el tema de poder generar un ambiente que sea saludable para mi familia y que de cierto modo, de manera indirecta, también tiene que ver conmigo y la forma como me invierto dentro del hogar. Entonces, es bueno que nosotros en este cierre de este año, este 2023, que ha sido un año cargado de muchas emociones, de muchas situaciones difíciles, podamos nosotros sentarnos y poder tomar en consideración todas y cada una de estas cosas para nosotros proyectar un 2024 más lleno de armonía, de más empatía, de más cercanía con los demás, donde yo pueda establecer metas y pueda establecer puntos que yo pueda alcanzar, donde en todo momento me sienta comprometido con eso que en algún momento me propuse antes de iniciar el año. Bueno, y vamos a caer en el mismo cliché de que las metas por cumplir, de que qué logré y qué no logré. Es que es importante, es saludable poder nosotros darle cierre a un año y darnos la oportunidad de poder revisar qué cosas nos faltaron o qué otras cosas queremos agregar a lo que ya logramos este año para darle una continuidad, para no mantenernos totalmente estáticos y sentir que no estamos avanzando en lo que en algún momento nos hemos propuesto en la parte profesional, en lo laboral, como ya mencionábamos, en la parte familiar, poder nosotros desarrollar esos eventos de irnos de viaje, de irnos de vacaciones, de involucrar a los muchachos en tareas extracurriculares, la parte del arte, la música, estudiar otro idioma. Nosotros debemos revisar todo esto y presupuestarnos para todo esto, porque no podemos hacer las cosas simplemente porque sí, porque se me ocurrió, porque me llegó, porque mi prima lo hace, porque el vecino lo hace. No, debemos nosotros tener un norte, definir realmente hacia dónde nos dirigimos y poder darle también esa misma manifestación a los miembros de nuestra familia, principalmente a nuestros hijos, para que puedan entender la importancia de poder nosotros establecernos en algún momento metas por cumplir, por alcanzar. Entonces, dicho esto, sería bueno nosotros poder en ese mismo tenor, poder revisar cuáles son esas situaciones que más se dieron en nuestras vidas, en la parte laboral, en la parte social, en la parte familiar, y poder nosotros al mismo tiempo revisar qué tanta responsabilidad pudimos manejar en esas manifestaciones que se dieron dentro y fuera de nuestro hogar. Y también en lo que tiene que ver con la parte laboral, porque muchas veces hay situaciones que no se ajustan necesariamente a nosotros. Hay situaciones que no las provocamos nosotros, pero que lamentablemente nos vemos involucrados en ellas y que debemos darle una respuesta, debemos darle frente a eso. En ocasiones elegimos darle la espalda a eso, evadir el problema, como decimos nosotros los dominicanos, hacernos los chivos locos, pero eso no soluciona la problemática. Entonces, es poder analizar y ver qué pudo haber pasado, qué tan comprometido o qué tan responsable fui yo de esto, o qué tanto pude haber permitido para que esta situación se diera, tanto en mi familia como también en los demás sistemas en los cuales suelo interactuar, la parte laboral, la parte social
incluso hasta la parte personal. Muchas de las cosas que hemos visto en nuestros consultorios últimamente ha sido esta realidad que han vivido muchas personas de verse sumergidos en una temporada navideña y no poder tener el disfrute de pasar el tiempo en familia o con una persona querida. Se ha evidenciado mucho la parte de las personas no saber pasar tiempo consigo mismo, de pasar tiempo solo, de disfrutar ese tiempo solo. Incluso se ha transversado un poquito el tema de que las personas entienden que se debe normalizar la parte de estar solo. Y no es normalizarlo, no es tampoco poder señalarlo como algo positivo. Es el tema de concientizarnos y entender que hay temporadas en las cuales debemos pasar por esos momentos de soledad, pero que no es lo propio ni lo saludable, sino poder, claro, disfrutar de eso en ese momento, pero prepararnos para poder tener un momento de cercanía, de relación con otras personas que nos van a ayudar, nos van a sumar y también nos van a acompañar en procesos que son importantes para nosotros. En el día de hoy nosotros queremos conversar con ustedes, aparte de todo lo que ya hemos mencionado, sobre un punto importante, y es el hecho de nosotros señalar o poder evidenciar características de las personas controladoras. El hombre dominicano siempre se ha señalado, se ha identificado como ser una persona controladora, pero esto también se ha podido extrapolar a la mujer. También vemos mujeres ya con esta postura, y para esto, para nosotros tratar este tema, tenemos hoy un invitado muy especial porque es parte de la casa, forma parte del staff del Centro Calma Alma, es el doctor Oscar Sánchez Ovalles, es doctor psiquiatra y también psicoterapeuta. Y vamos a estar conversando con ustedes sobre las características de las personas controladoras. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, me siento tan feliz de estar aquí y más con confianza con usted, contigo, ¿verdad? Claro que ya sí. Nos hemos visto en los grandes escenarios y me siento feliz de estar aquí. Salud Mental con la licenciada Andrea Belén es un programa que muchas personas esperan y yo estoy feliz de estar aquí. Y sí, realmente el tema que vamos a tratar aquí, que vamos a, ¿verdad?, dialogar, creo que es muy pertinente, apropiado, porque prácticamente está terminando el año y a veces tomamos decisiones importantes y a veces tenemos personas a nuestro alrededor que son controladoras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Iniciaremos el 2024 con estas personas? ¿Qué recomendaciones podemos hacer para que estas personas puedan mermar conductas? ¿O yo soy controlador? ¿Qué puedo yo hacer? Entonces creo que será una muy buena conversación. Claro que sí, y quiero que ustedes también, el público que siempre nos sigue, puedan familiarizarse con el rostro de nuestro querido doctor Oscar, porque lo verán muy a menudo por acá y como les decía, es parte de nuestro staff, es parte del equipo del Centro Calma Alma y saben que pueden ustedes acercarse a nosotros para poder atender esas necesidades que ya les afecta. Doctor, ¿de qué forma nosotros podemos identificar o definir una persona controladora, tanto en términos de comportamientos como también actitudes? Esa es una pregunta muy, muy importante, porque muchas veces cuando nosotros acudimos a un profesional, nosotros conocemos un lenguaje técnico, pero necesitamos transmitir también en un lenguaje apropiado a cada persona qué es entonces una persona controladora. En pocas palabras, una persona controladora es aquella que quiere mantener todo fiscalizado, inspeccionado, quiere que, en pocas palabras, tener todo cuadrado, o sea, que todos los numeritos le den uno con el otro. Dicho de otra manera, es una persona que para garantizar su propia seguridad necesita comprobar varias veces que las cosas estén funcionando de la manera que él entiende que está funcionando. Y entonces a veces lo observamos con personas que se le hace difícil delegar, son personas, por decirlo así, que se intrometen mucho o critican o viven juzgando. Y ustedes podrán decir, bueno, pero yo pude obtener esas características, todos tenemos esas características, pero hablamos de una persona controladora ya cuando esas características alteran el bienestar de los demás que están a su alrededor, y ahí entonces sí estamos hablando de decir, pero mira, esas características que dice el doctor, yo lo he visto en tal persona, y eso está bien porque hasta le permite cierto alcance, cierto éxito, y ha tenido cierto liderazgo, pero cuando esas características se exceden, entonces y me genera a mí un estrés, porque no me deja ni respirar, mis pensamientos me lo está
observando, está cuestionando mis conductas, entonces ya se está excediendo, porque de alguna manera el control nos ayuda, pero cuando se nos sale de las manos, pues ya interfiere. Razones, doctor, o motivaciones detrás de esa persona controladora, porque bien sabemos que esto no surge porque sí, siempre hay una razón, hay una motivación. ¿Qué realmente es lo que alimenta a esa persona a tener esa manifestación? Otra vez, una muy buena pregunta. Sabes que, y van a escuchar mucho, en las veces que esté aquí con ustedes, hablar sobre lo que tiene que ver con el sentido del yo y el ego. Y lo voy a decir de una manera que podamos entenderlo. Nosotros tenemos una estructura psicológica, una identidad. Entonces, cuando esta identidad se ve, por decirlo así, vulnerable, nosotros utilizamos mecanismos de defensa para protegernos. El control es un mecanismo de defensa. Y vuelvo y repito, nos permite alcanzar varias áreas. Pero cuando ese control es excesivo, ese mecanismo de defensa es tan grande, entonces es porque nos sentimos inseguros. Fíjate qué paradigma, qué paradoja. Precisamente la persona que se siente insegura no tiene la capacidad para darse cuenta, pero entiende que la mejor manera de recuperar su seguridad es controlando a los demás. Entonces, por eso es importante saber que aunque haya esas motivaciones, esta persona muchas veces no lo sabe. Muchas veces cree que es una persona muy segura y es todo lo contrario. Porque ¿qué es el control? Es una ilusión. No existe. No hay forma de nosotros querer pretender controlarlo todo. Sin embargo, lo creemos que sí. Y realmente a veces hay cosas que ni dependen de mí ni dependen de otros. Dependen de un poder superior quizás, ¿verdad? Dependiendo de cómo esta persona la conciba, de su sistema de creencia, puede ser su Dios, puede ser su universo, su fe. Y esas cosas no están en nuestro control. Al inicio del programa mencionaba, doctor, el hecho de que siempre se ha identificado el hombre dominicano como controlador. Es como que viene eso en nuestro ADN. Por un tema que bien sabemos que la parte de lo social tiene mucho que ver, ¿verdad? La forma en cómo nos crían, ese patriarcado y todo lo demás. Pero desde su experiencia, ¿se ha podido evidenciar más, o quizás igual, esa manifestación en el hombre o en la mujer? Porque ya en la parte de que sea solamente el hombre se ha ido desmontando. Vemos muchas mujeres ya, porque el tema del empoderamiento femenino se ha podido, ¿verdad?, como evidenciar esa parte. Entonces, partiendo de su experiencia, ¿usted pudiera señalar que está en igual proporción o aún hay una diferencia entre el hombre y la mujer en cuanto al control? Esa pregunta abre más preguntas. Mira por qué. Porque, como acabas de decir, no solamente en nuestro país, sino en muchos países de Latinoamérica, sabemos que tenemos grandes rasgos machistas. Eso es indudable. O sea, hay miles de libros que describen eso y ya se sabe. Sin embargo, muchas veces sabemos que esas características migran del hombre a la mujer. O sea, vemos mujeres machistas. Entonces, si estamos viendo hombres machistas y mujeres machistas, es probable que también tengan características controladoras. Porque una de las características controladoras casi siempre se ve en estas personas que son machistas. Pero no pensemos si es que el hombre o la mujer es más controlador, sino en el contexto que se encuentra ese hombre y esa mujer. Hay una teoría que habla sobre el poder, donde los seres humanos nos enfocamos mucho en obtener el poder. Por eso la mayoría de cargos de poder en el mundo están ocupados por hombres. Entonces se entiende que quizás estos hombres son más controladores, ya porque tienen más cargos de poder. Pero entonces no es un cargo de poder social, porque a veces el poder que tiene una mujer no es político, pero sí es administrativo, es hogar, es religioso. Entonces siempre habrá una relación entre poder y control. Entonces podemos decir que tanto el hombre como la mujer tendrá características controladoras dependiendo del contexto en el que se encuentre. Pero también vemos cómo socialmente muchas mujeres se están empoderando, pero no solamente en derechos, sino en educación, en finanzas, en libertad. Y eso hace que entonces se lleve consigo cierta característica. Recuerden que desde un principio iniciamos esta conversación, no es que estamos satanizando el control. Exacto. Estamos hablando de personas que llevan el control en un exceso y alteran el bienestar de las personas que están a su alrededor. Imagínense que yo llegase aquí y tengo un control
Aquí cuando yo llegue ya hay un equilibrio, hay un balance y se siente una armonía. Que yo llegue inmediatamente controlando todos los aspectos. Yo no soy técnico, no soy productor, yo no soy guionista, yo no puedo decir qué hacer. Mi rol aquí es dar un servicio, pero quizás el controlador se excede de eso. Y entonces altera el bienestar de este espacio, que por lo tanto, que de por sí se siente bien armónico, y eso todos lo notan, pero también le genera estrés. Imagínense que haga eso todos los días y que yo sea jefe de ustedes o que yo sea la persona que lo supervisa a final de mes. Eso generaría mucho malestar. Qué bueno que mencionas ese punto, Oscar, porque eso me lleva a la otra interrogante. ¿De qué forma altera o afecta la salud mental tanto en la persona que ejecuta este control como también en esos terceros que les rodean, que reciben esa presión de esa persona controladora? Los efectos son casi inmediatos. Lo primero que vamos a ver, gestos. Cualquier persona que llega en un ambiente a controlar, se va a notar en su rostro. El truño. El truño. Está el ceño fruncido, ¿verdad? La molestia evidente. Entonces nosotros tenemos características latinas que, aunque no hablemos, hablamos con el rostro. Sí. Como si trajéramos subtítulos integrados. Y si no, con nuestro comportamiento. Hay gente que se va y se queda en silencio. Y eso genera bastante. Pero hoy digo, eso solamente sería si yo estuviera un día aquí. Pero imagínese que usted conviva con esa persona, en la pareja. ¿Cómo se siente? Evidentemente decepcionado, evidentemente triste, evidentemente angustiado, porque esta persona no puede hacer ni decir nada. Simplemente está tratando de mantener los controles que esta persona ya impuso. ¿Y qué va a generar si eso sigue así? Pues va a alterar su estado de ánimo. Y eso, si continúa y continúa, puede llegar hasta un estado de depresión, un estado de ansiedad o cualquier otra enfermedad de algún trastorno mental que quizás estaba predispuesta a esa persona, porque en su familia hay personas que genéticamente son vulnerables y eso lo vimos. Imagínate, por ejemplo, el factor más estresante que ha tenido la humanidad en los últimos 50 años fue la pandemia, y eso hizo que muchas cosas salieran de los seres humanos y se elevaran y se triplicaran los trastornos mentales. Entonces, es lo mismo. Hay un estresor en el ambiente, eso puede generar cualquier factor mental. ¿Qué conexión existe, doctor, entre esa manifestación de control y esa parte del miedo o de la seguridad? ¿Hay algún vínculo realmente en ese patrón de comportamiento en una persona? Sí, sí. Totalmente de acuerdo, y una muy buena pregunta. Siempre en mis pacientes y las personas quieren saber la diferencia entre miedo, estrés, ansiedad, control. Son términos muy importantes. Recordemos que la persona controladora, que es una persona con un control excesivo, inconscientemente no se da cuenta que lo que está tratando es de ser y recuperar su seguridad. Cuando hablamos de seguridad, es de esa autonomía de sentirse en la capacidad para que su alrededor no le afecte, y si le afecta poder adaptarse. Pero ese miedo, recordemos que es el miedo, esa sensación a lo desconocido, porque yo, por ejemplo, vengo aquí y no sé si el programa o mi intervención va a quedar bien, entonces me genera un miedo excesivo que salgo de mi rol y quiero controlar hasta el señor que está editando allá afuera o a la persona que está controlando el máster. ¿Pero por qué? Porque tengo una sensación que no conozco lo que está en el ambiente y me lleva al exceso. Entonces, el miedo es como este gatillo para comenzar a ser una persona controladora. Y eso hace que nos sintamos entonces con una sensación de que para sentirme seguro tengo que imponer el control. Es importante nosotros asumir el compromiso la mañana de hoy de volver a invitar a nuestro querido doctor Oscar a este espacio y poder nosotros exprimir un poquito más, detallar un poquito más este tema tan importante para poder desmontar muchos mitos que lamentablemente aún vivimos en nuestra sociedad con relación a esta postura de la persona controladora. Bueno, como lo decía al inicio del programa, este es nuestro último programa del año. Esperamos nosotros poder verle pronto y recordarles que somos el Centro Calma Alma, que estamos en la José Contreras número 95, esperando por ustedes para recibirles y acompañarles en ese proceso que ustedes necesitan. Así que nos vemos el próximo año.